todos, somos Jani Delin y Yayo Velasvili, y en este vídeo os presentamos los métodos de purificación de proteínas. El guión que vamos a seguir es el siguiente. Empezamos con la proteína recombinante 5-lipoxigenasa, seguida de una proteína soluble NADH, citocromo B5 reductasa, y acabamos con la proteína de membrana, polifenol oxidasa. Hemos creado la siguiente leyenda para que os podáis guiar de una forma más fácil y divertida durante la presentación. El número 1 con el color verde indica las características de la proteína, el 2 en amarillo el proceso de purificación y la prueba de pureza, el 3 en morado el método de detección de la actividad enzimática y proteína total y el 4 en rojo la tabla de purificación. Y ahora sí, comenzamos con la 5-lipoxigenasa. Toda la información que os vamos a presentar a continuación es obtenida de este artículo, en la cual se da la expresión, purificación y caracterización de la proteína recombinante 5-lipoxigenasa desde tubérculos de patata. Las lipoxigenasas son un grupo de enzimas de hierro no hemo que participan en el metabolismo de los lípidos. Concretamente se encargan de la oxigenación de varios ácidos poliénicos, como puede ser el ácido linoleico y el ácido linolénico en el reino vegetal y el ácido araquidónico en el reino animal. Aunque es de decir que en este mismo experimento consiguieron aislar lipoxigenasas desde tubérculos de patata que oxigenaban el ácido araquidónico. Existen diferentes isoformas, pero la 5-lipoxigenasa de aproximadamente 97 kilodaltons con un punto isoeléctrico mayor de 8 es de gran interés debido a que interviene en la producción de una variedad de biomediadores en mamíferos, como son los leucotrienos y las lipoxinas, mediadores en las reacciones de hipersensibilidad. El procedimiento de purificación que siguen en el artículo es el siguiente. Hay una preparación de la muestra seguida de una DA de celulosa y una HPLC en columna mono-Q. Los resultados son analizados en electroforesis SD-sepaje y se realiza una Western blot. Para un mayor detalle hemos creado los siguientes diagramas, en la cual explicamos el proceso de purificación. Todo comienza con 50 gramos de células E. coli diluidos en un tampón de lises hasta un volumen final de 150 mililitros, las cuales son sonicadas y centrifugadas. El sobrenadante obtenido es precipitado con sulfato de amonio al 25%. Se realiza una segunda centrifugación, en la cual, de nuevo, el sobrenadante es precipitado con sulfato de amonio, pero ahora al 50%. Tras una tercera centrifugación, nos quedamos con el pellet, el cual es resuspendido y realizado en 40 milimolar de fosfato monopotásico. Toda esta muestra se carga en la columna de DA de celulosa seguida de una HPLC mono-Q y los resultados son analizados en SD-sepaje y se realiza una Western blot. Vale, ahora nos gustaría que os centrarais en dos elementos en esta diapositiva. Una de ellas son las columnas y la otra es el SD-sepaje con el Western blot. En las columnas, porque es de extrañar que en un mismo artículo se exploten dos veces seguidas el mismo parámetro. Por lo tanto, os queremos enseñar las diferencias que existen entre estas dos columnas. La DA de celulosa utiliza 40 milimolar de fosfato monopotásico para el preequilibrado y la elución se da en un gradiente lineal de cloruro potásico. En cuanto al HPLC en columna mono-Q, estos utilizan acetato de sodio y hay un caudal de 1,5 mililitros por minuto. También llevan acoplados un detector de ultravioleta a 280 nanómetros. En esta diapositiva podéis observar dos cromatogramas. Una de ellas es la proteína 5-LOX recombinante expresada en bacterias, la A, y la B es la proteína 5-LOX nativa de tubérculos de patata, tras la cromatografía de intercambio aniónico en una columna mono-Q. Hay que mencionar que en este mismo experimento llevan también la purificación de la 5-LOX desde tubérculos de patata para luego intentar comparar los resultados. Como podéis observar, hay un pico que tiene un volumen de elución parecido con actividad de lipoxigenasa. Por lo tanto, podemos pensar que esa corresponde a la 5-lipoxigenasa. Los demás picos en la imagen B podemos suponer que son otras isoformas de las lipoxigenasas que también tienen dicha actividad. En cuanto al SD-sepaje y el Western blot, estos son pruebas de pureza. Como podéis observar en la imagen A, hay tres casi carriles, en la cual el carril A se encuentran los patrones de pesos moleculares. En el B se encuentra la 5-lipoxigenasa recogida del pico que presentaba actividad lipoxigenasa en la columna mono-Q de las que provenían de E. coli, y la C, la proteína 5-LOX aislada de tubérculos de patata. Gracias a anticuerpos diseñados anti-5-lipoxigenasa, se realiza una Western blot, que podéis observar en la imagen B. En cuanto al punto 3, la concentración de las proteínas es determinada de dos maneras. La 5-LOX pura, que consiguieron aislar, determina su cantidad mediante espectroscopía. En cuanto a las demás fracciones, utilizan el BCA Protein Assay Kit, que se basa en una reacción de Diuret.
En la reacción de Biuret, las proteínas presentes en una solución alcalina provocan la reducción de cobre 2+ a cobre+. El ácido bicincomínico que se añade a la reacción es un reactivo cromogénico quelante de iones de cobre monovalente, que al unirse genera un complejo púrpura que absorbe a 540 nanómetros. Para finalizar, se utiliza una BSEA para construir la recta patrón en la cual se interpolarán las absorbancias de las fracciones y se determinará así la concentración de dichas fracciones. En cuanto a la detección de la actividad enzimática, se usa como sustrato el ácido linoleico, ya que comparado con el linolénico y el araquidónico, es el sustrato por el que mayor afinidad presenta la proteína purificada. Sabiendo que las lipoxigenasas incorporan moléculas de oxígeno a los compuestos mencionados anteriormente, lo que se mide es el consumo de oxígeno mediante electrodo tipo Clark. Al añadir ácido linoleico a la muestra, empieza la reacción, en la cual la actividad de la enzima se expresa como unidades partido de cantidad de proteína, donde cada unidad se refiere a un micromol de oxígeno consumido por minuto. Y ahora sí, llegamos al punto 4, la tabla de purificación, donde se plasma todo lo comentado anteriormente. Como podéis observar, la cantidad de proteína disminuyó notablemente, desde 32.560 miligramos hasta 44,5 miligramos. La actividad específica aumenta hasta un máximo de 44,5 unidades por miligramo. La purificación máxima es de 311 y el rendimiento máximo es de 43%. Y hasta aquí con la 5-lipoxigenasa. Bueno, ahora seguimos con el NADH citocromo B5 reductasa. Toda la información que os vamos a presentar a continuación viene de este artículo, en la cual se da la purificación del citocromo B5 soluble, un componente involucrado en la activación reductora de la metionina sintasa en el cerdo. El NADH citocromo B5 reductasa es una enzima oxidorreductasa de aproximadamente 11 kilodaltons que interviene en muchos procesos biológicos, como son la desaturación y elongación de ácidos grasos, biosíntesis de colesterol, metabolismo de fármacos y en eritrocitos, reducción de metahemoglobina. Existen dos isoformas de esta enzima, una soluble libre en el citoplasma y otra adherida a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y mitocondria. En este artículo se centran sobre todo en la isoforma soluble que interviene en la reacción de la metionina sintasa, que os vamos a explicar a continuación. La metionina sintasa coge el grupo metilo del donador metiltetrahidrofolato y lo transfiere a la homocisteína, convirtiéndolo así en metionina. Durante esta transformación, el grupo metilo se transfiere al cofactor colabamina, convirtiéndola en metilcolabamina, y este luego cede el grupo metilo a la homocisteína. El problema reside en que es fácil de que este cofactor se oxide, convirtiéndose en colabamina 2, que no sigue la reacción, por lo que para que de nuevo pueda entrar a la reacción necesita un donador de grupos metilo y un donador de grupos de electrones, que ahí es donde interviene nuestra proteína, que en este artículo lo llaman como componente 2. El procedimiento de purificación en el artículo es el siguiente. Hay una preparación de la muestra, seguida de una diálisis celulosa, hidroxiapatita, fenilcefarosa y un biogel P60. Las alícuotas de todo el procedimiento se van a analizar en el SDS-PAGE y se va a realizar una Western blot. Para más en detalle os hemos preparado los siguientes diagramas. Todo parte desde el hígado de cerdo, que se corta en cubos y se coloca en 2 litros de tampón de lisis. El cuadro es homogeneizado y centrifugado. El sobrenadante es filtrado y este se somete a una diálisis celulosa. Las fracciones que tengan la actividad son diluidas de 20 a 30 veces en 2 molar de cloruro potásico. Este se somete a una hidroxiapatita, seguida de una fenilcefarosa y biogel P60, hasta llegar a un volumen de 1 mililitro final. Las alícuotas recogidas se van a analizar en SDS-PAGE y se va a realizar una Western blot. Para comprobar la pureza de la proteína, se realizó un SDS-PAGE correspondiente a la figura A y una Western blot que corresponde a la figura B. Para realizar la SDS-PAGE se prepararon geles de poliacrilamida al 15%, los cuales se tiñeron de azul comasí. En cada pocillo se encuentra cargada con 20 microgramos de muestra. Aquí se observa la presencia de 6 carriles. El primer carril corresponde a las proteínas obtenidas tras la homogeneización, la segunda tras realizar la DAD celulosa, la tercera hidroxiapatita, la cuarta fenilcefarosa y la quinta biogel P60. El último corresponde a los marcadores de pesos moleculares que presentan el siguiente orden: fosforilasa B, albúmina de suero bovino, ovoalbúmina, anhidrasa carbónica, inhibidor de tripsina y lisocima. Para finalizar, se procedió a realizar una Western blot,
utilizando anticuerpos anticitocromo B5. Antes de empezar con la explicación del método de actividad enzimática, nos gustaría mencionar que el artículo no dispone información sobre el método de cuantificación de proteínas. Volviendo a la actividad enzimática, la actividad del citocromo B5 fue detectada de una forma indirecta, mediante la actividad de metionina sintasa. Para ello se empleó el ensayo anaeróbico dependiente de NADPH, en la cual se reconstruyó el sistema de metionina sintasa. Se añadieron a las fracciones de citocromo B5 los siguientes componentes para conseguir un volumen final de 1 mililitro: 100 milimolar de fosfato monopotásico, 500 milimolar de homocisteína, que es el sustrato, 19 milimolar de S-N-2-silmetionina, 1 milimolar de NADPH, 250 milimolar de metil tetrahidrofolato, las enzimas metionina sintasa y el citocromo P550. En estas condiciones, la actividad de la metionina sintasa dependía de la cantidad de citocromo B5 que haya en el medio, ya que es el componente limitante. En este caso, se detectó la producción de metionina radiomarcada, la cual fue separada del resto de componentes mediante una cromatografía en columna Dowix 1X8, que es una columna de intercambio aniónico con poliestireno entrecruzado, y fue recogida en viales de centello para realizar el conteo de centello. Aquí se muestra la tabla de purificación, donde quedan resumidas las 5 etapas de purificación que se han llevado a cabo. Podemos ver que la cantidad de proteína ha reducido drásticamente, de 77.000 a 2,7 miligramos, pero el número de veces de purificado ha aumentado 683 veces, siendo el paso de purificación más eficiente el último, el de Biogel P60, donde la actividad específica ha aumentado de 0,03 a 0,8. Por último, procedemos a explicar la purificación de esta proteína de membrana, la polifenol oxidasa unida a la membrana, que por comodidad le vamos a llamar PPO. Toda la información proviene de este artículo. Las polifenoles oxidasas son un grupo de enzimas que catalizan la oxidación de varios fenoles a O-quinonas. A su vez, las O-quinonas son moléculas altamente reactivas que pueden sufrir reacciones secundarias no enzimáticas para formar melaninas. El contacto entre polifenoles oxidasas y sustratos fenólicos conduce al pardeamiento enzimático, que afecta negativamente al color, sabor y las propiedades nutricionales de los productos alimenticios. Antes de empezar a explicar el proceso de purificación, a grosso modo se aprecia el procedimiento general que se va a llevar a cabo. Previamente, una preparación de muestra seguida de 4 etapas de purificación que son solubilización con 1,5% de tritón X100, partición de fase por temperatura, precipitación por sulfato de amonio y DADS farosa fast flow. Y como prueba de pureza se acude al SD-sepaje y Western blot. Para la preparación de la muestra, la MPPO fue aislada de 100 gramos de manzanas y fue homogenizada a la máxima velocidad durante 1 minuto en un minimezclador con 100 mililitros de tampón fosfato sódico frío de 0,05 molar con pH 6,8. El homogenizado se pasó por 6 capas de gasa y se centrifugó a 10.000 RPM durante 20 minutos a 4 grados y se recogió el pellet. El pellet resultante se solubilizó con 1,5% de tritón X en tampón tris de 0,05 molar con pH 6,4, bajo agitación constante durante 1 minuto. Después, el homogeneizado se sonicó durante 10 minutos y se centrifugó de nuevo a 12.000 RPM durante 15 minutos. El sobrenadante resultante se sometió a una partición de fase de temperatura, que se mantuvo a 4 grados durante 30 minutos y se calentó a 35 grados durante 15 minutos. El extracto tratado se centrifugó a 5.000 RPM durante 10 minutos a 25 grados y después se recogió el sobrenadante que contenía la MPPO cruda. El extracto de MPPO se sometió a una precipitación con sulfato de amonio del 60 a 80%, seguida de una centrifugación a 11.000 RPM durante 15 minutos. El precipitado se resuspendió en un volumen mínimo de tampón de fosfato sódico y se dializó con un molecular weight cutoff de 8K en 5 litros de tampón fosfato. El extracto de MPPO dializada se pasó previamente por un filtro de jeringa para eliminar las impurezas y se cargó en la columna de DADS farosa, equilibrada con 500 ml de tampón de fosfato de sodio.
La elución se llevó a cabo utilizando gradientes de sodio en 180 ml de tampón de fosfato sódico a una velocidad de flujo de 0,3 ml por minuto. Con todo esto obtenemos la fracción de MPPO purificada. El último paso cromatográfico se obtiene un cromatograma que se explicará a continuación. En esta diapositiva se aprecia el perfil de elución cromatográfica de intercambio iónico DAD sefarosa. Tras pasar el extracto de MPPO por la columna de DAD sefarosa, se obtuvieron 5 picos de proteínas con un gradiente de elución de sal. La actividad de MPPO se observó en el segundo pico, localizada entre las fracciones de 19 a 25, especialmente en la 22. Dichas fracciones fueron recogidas, concentradas y analizadas. La MPPO obtenida en la última etapa de purificación fue analizada en un SDS PAGE desnaturalizante y un SDS nativa. La figura A corresponde al SDS PAGE teñido con azul brillante de R250 de Comasi y la figura B y C corresponden al SDS nativo con diferentes tinciones. La B fue teñida con catecol y la C fue teñida con la tinción de Kumasi. En las 3 calles donde depositaron la enzima purificada resultó la aparición de una única banda proteica, lo que nos indica que la purificación ha sido exitosa. El contenido de proteínas en el extracto de MPPO se determinó por el método de Bradford, utilizando la BSA como estándar. Para ello se prepararon de 3 a 5 diluciones con cantidades crecientes de BSA, que se midieron su absorbancia con el espectrofotómetro. Con los datos obtenidos se representaron los valores de concentración en el eje de abscisas y los de absorbancia en el eje de ordenadas, y se obtuvo una recta patrón. A continuación, se añadieron a las muestras, que son del extracto crudo y las fracciones recogidas, las 5 ml de reactivo Bradford diluido, y se midió su absorbancia a 595 nanómetros, y se interpolaron en la recta patrón, obteniéndose las cantidades de MPPO en la tabla de purificación. La actividad de la MPPO purificada se evaluó mediante un método colorimétrico utilizando el sustrato catecol. El catecol se oxida a O-benzoquinona, que es una molécula altamente electrofílica que se polimeriza permitiendo la formación de pigmentos, fenómeno conocido como oscurecimiento enzimático. De ahí que se puede determinar colorimétricamente su actividad enzimática. Para ello se mezclaron 2,5 ml de catecol, 0,2 molar disuelto en tampón fosfato sódico 0,05 molar con pH 6,8 y con una solución enzimática de 0,5 mililitros. La actividad se determinó a 20 grados en un espectrofotómetro ultravioleta a 410 nanómetros. Aquí se aprecia la tabla de purificación donde queda recogido las etapas de purificación, que son 4, y los distintos parámetros obtenidos. Podemos observar que tras llevar a cabo la purificación se ha perdido una cantidad considerable de la proteína. Podemos apreciar que el último paso de purificación, el DAD sefarosa, es donde mayor actividad específica presenta y el número de veces purificado. Y con esto finalizamos la presentación. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntarlo. Y muchísimas gracias por vuestra atención.